Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando un texto en base al escrito del camarada Carlos Mari Federico Engels. Este será nuestro programa número 105 y el texto es la ideología alemana, el primer capítulo, la ideología alemana. Este fue un texto que fue escrito en 1846 en Bruselas por parte de estos dos compañeros, Carlos Mari Federico Engels. Entonces, bueno, para el debatir este interesantísimo tema está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, la compañera Gabriela Caterol, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Rubén Sardoya, que va a estar haciendo una introducción y nos va a estar guiando pues en el debate de este importante tema. Le damos entonces el derecho de palabra al profesor para que... Sí, buenas tardes y ante todo un agradecimiento a los compañeros, camaradas de la Escuela de Cuadros por esta invitación. Un agradecimiento y una felicitación por el trabajo que están realizando. Es realmente audaz, por no decir temerario, lanzarse por la televisión al gran público con temáticas de orden teórico fundamentales como esta, para las cuales se requiere mesura, calma, concentración, atención. La selección de la ideología alemana no puede ser más, no puede haber dado mejor en el blanco. No estamos hablando de un texto cualquiera en el desarrollo del pensamiento marxista, estamos hablando de un texto clave y fundacional. Lo primero sobre lo cual quisiera llamar la atención es que una actividad como esta debe fijar ante todo una idea, la idea de que el pensamiento marxista no es algo estático, no es algo dado de una vez por todas, sino hay un proceso de formación a partir de un origen que poco tenía que ver con la desembocadura. La fuente de ese río poco tenía que ver con la desembocadura. Piénsese, por ejemplo, en un Karl Marx escribiendo su tesis de doctorado sobre la contraposición de las concepciones materialistas de Demócrito y Epicuro. Y es conocida la visita de Engels, deja constancia de eso, la visita que le realiza a Engels, interesado en publicar en la revista que Marx coordinaba, y cuando Marx le pregunta los temas de su interés, Engels le habla de la economía, de la situación de la clase obrera, y Marx, encerrado en su burbuja filosófica, le dice que esos temas no son de interés para esa revista y para él. Valga eso, porque no vamos a poder entender lo que es el marxismo si pensamos que sacando una cita, 3 renglones de cualquiera de sus textos, podemos en primer lugar rebatir a alguien o recomendar una acción práctica concreta, digamos, en un proceso revolucionario. Ayer casualmente conversaba con algunos compañeros y me preguntaron por el famoso escrito de Marx sobre Bolívar. Y parecería que si Marx habla algo erróneo, entonces hay que dejar de ser marxista. Se seguía a pie de la letra, y con eso lo que se hacía era traicionar el espíritu. Y yo recuerdo perfectamente a Lenin decir que si se quería ser fiel al espíritu de Marx, no había que seguir al pie de la letra, la propia letra, y me excusan la repetición de la palabra letra. Marx, por miles de razones, pudo haber tenido un enfoque inadecuado, incompleto de Bolívar y de su acción emancipadora, y sin embargo eso no resta en nada la solidez de su concepción de la historia, de su concepción del capitalismo, de su concepción de la lucha revolucionaria considerada como un todo. Este es el caso también de un texto como el de la ideología alemana, que como tú decías, escrito entre el 45 y el 46, es un manuscrito. Años después, Marx diría que con ese texto ellos lo que estaban haciendo era saldar cuentas con su conciencia filosófica anterior. Parece que hubo la idea de publicarlo, hubo determinadas dificultades y no lo llegaron a publicar. Ahora, eso no es un texto terminado para publicar. Es evidente que ellos renunciaron a publicarlo antes de que el texto estuviera concluido.
el que le eche una mirada se dará cuenta que no hay todavía una organicidad en la secuencia de las temáticas. 1846, Marx nace en el 17. Y Engels, si mi memoria no me traiciona, en el 20 o en el 21, revisen eso por ahí para que no haya equivocaciones. Es un par de jóvenes, de muchachos, que vienen de una escuela hegeliana, de lo que ahí mismo se llama la descomposición del espíritu absoluto hegeliano, la putrefacción del espíritu absoluto hegeliano, después de la muerte de Hegel. Ellos dicen que toda una horda de tenderos filosóficos se tira de cabeza sobre la obra de Hegel, cada uno sacándole una categoría y tirándosela al otro por la cara, discutiendo, vulgarizando la obra del maestro y creyendo que con eso estaban haciendo una revolución más importante que la francesa. Una revolución ante la cual la francesa era un juego de chicos, discutiendo ideas, sin rozar ni siquiera de lejos la realidad, sin tocar, sin preguntarse siquiera cómo entroncan esas ideas con la realidad, metidos en un universo cerrado de ideas y a veces hasta de frases. Uno de ellos decía que su tarea era luchar contra la frase, o poner una frase a otra frase, sin pensar en lo más mínimo en la propia realidad de la cual derivaban esas frases. En el propio año 1845, Marx hace unos apuntes que luego se publican con el nombre de Tesis sobre Feuerbach en el 70 y tanto, en los cuales él ya, hay una famosa tesis 11, probablemente ustedes lo hayan discutido aquí, en la cual se dice que los filósofos lo que han hecho es interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. En este texto, Marx arremete contra esa filosofía especulativa. No se trata de la especulación financiera, sino del tipo de pensamiento y teoría que avanza paralelamente a la realidad y que no quiere embarrarse los dedos de polvo y grasa empírica de la propia realidad, de su incapacidad, del callejón sin salida al que ha llegado, de su encerramiento en sí misma y de su falta total de posibilidad de ofrecer una visión racional del proceso histórico. Ahora, ese es un texto en que el pensamiento de ellos está madurando. Ellos nunca fueron neohegelianos, le llamaban a los jóvenes hegelianos. Hubo neohegelianos, hubo hegelianos de derecha, hegelianos de izquierda, y un grupo de jóvenes hegelianos, estos que querían, contraponiendo frases contra frases, hacer una revolución más importante que la francesa. Marx tuvo contacto con ellos. Él nunca fue un neohegeliano de izquierda clásico. Marx siempre fue Marx. Un pensamiento siempre creativo, siempre audaz, siempre iconoclasta, nunca ajustado a ningún molde. Y cuando ya en el ocaso de su vida se refiere a este texto, dice, bueno, después ni tratamos de publicarlo, porque la tarea fundamental ya estaba hecha, que era aclararnos las ideas a nosotros mismos. Y por eso esa obra es una obra de crítica, no solo de la ideología alemana, es una crítica de toda la filosofía, de la filosofía como una forma de producción de ideas, en particular de la filosofía especulativa, y la contraposición a ella de lo que ellos llaman una ciencia histórica real. Ahí hay una llamadita a pie, no en esta edición, hay una llamadita a pie donde ellos dicen que conocen una sola ciencia, la ciencia de la historia. Y ahí vemos un gran laboratorio en que su pensamiento se está forjando en el curso de la crítica del neohegelianismo, en particular del neohegelianismo de izquierda, que estaba haciendo mucho ruido de latón en la Alemania culta de la época. Si eso se compara con textos posteriores, se verán ya algunas de las categorías claves de la concepción marxista de la historia, como modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, pero por ejemplo no está relaciones de producción, aunque hay algunos momentos en que casi lo dice, un modo en que los hombres producen, pero generalmente lo que después se llamaría relaciones de producción ahí aparece como trato. Nadie busque la categoría de plusvalía, nadie busque ahí una comprensión del secreto de la explotación capitalista y nadie busque una racionalización acabada de la historia. Diríamos que ese texto, y con esto concluyo esta breve introducción, es el primer esfuerzo por organizar, por sistematizar la nueva concepción de la historia, la que ellos llamarían la concepción materialista de la historia, que no es un aspecto del texto, sino es de lo que trata el texto en cada una de sus páginas, por oposición a la concepción idealista de la historia, a esta concepción que veníamos criticando. Bueno, yo creo que para empezar
Sí, profe. Bueno, yo tenía una pregunta. También mencionar que este es un texto polémico, ¿no? Y mencionar que estos filósofos que usted ha mencionado, como Bruno Maurer y Max Stirner, eran críticos idealistas al cristianismo, y digamos que a partir de allí comprendo yo que desarrollan las tesis materialistas en contraposición con estas tesis idealistas. Básicamente negarían estos filósofos que la emancipación pasa por un cambio material de la sociedad. Y en este ejercicio de Marx y de Engels, ellos enuncian lo que son como 4 premisas de la concepción materialista de la historia. Las menciono brevemente para que usted profundice luego sobre eso y nos ayude a comprender cómo estas premisas, qué implican en cuanto a nuestro estudio de la historia y de la realidad concreta, ¿no? Y la primera premisa es la premisa de la existencia humana, básicamente que los hombres y la historia son los que hacen la historia y que necesitan construir sus propias condiciones de vida, o sea, la reproducción de la vida humana, techo, comida, ropa. Otra premisa fundamental en la concepción materialista de la historia es que para satisfacer la primera premisa, o sea, tener techo, comida, etcétera, los seres humanos necesitan instrumentos, y que en la construcción de esos instrumentos hay una transformación de la sociedad humana y una construcción de nuevas necesidades. Entonces vemos allí una relación dialéctica. El tercero es que los hombres se renuevan diariamente en su propia vida y que comienzan, o sea, que la cuestión de la reproducción del ser humano, también otra premisa a considerar en cuanto a la concepción materialista de la historia. Y una cuarta premisa es la premisa de la organización social, que está como muy por encimita delineada en el texto. Entonces, esas 4 premisas, usted como filósofo y como historiador, ¿cómo nos podría ayudar a comprender su importancia en relación a nuestro estudio de nuestra historia y de nuestra realidad concreta? Sí, muchas gracias. La ideología alemana solo se puede comprender como el resultado de un movimiento. Y ese movimiento yo lo fijaría a grandes rasgos de la siguiente forma. 1844, manuscritos de París de Marx, o manuscritos económico-filosóficos. Estos manuscritos, al igual que la ideología alemana, solo fueron publicados en los años 30 en la Unión Soviética y en idioma ruso antes que en idioma alemán. Vale decir desde ahora que Lenin en particular no los conoció. 1844, categorías clave. Además de la categoría de enajenación, que tiene un lugar aparte, hay una categoría clave ahí que es la actividad humana. Y esto es una herencia de toda la filosofía clásica alemana. El ser humano se percibe no como un ser pasivo, sino como un ser activo. Su pensamiento es reflejo, pero no solo reflejo de la realidad. El hombre construye con su propia actividad la propia realidad. En Marx se ha apreciando un movimiento de una concepción idealista de la actividad a una concepción materialista. 1845, tesis sobre Feuerbach. Ya aquí la actividad no es exactamente la categoría central, nunca es rechazada. Una conquista del pensamiento es una conquista, pero en las tesis sobre Feuerbach de 1845 la categoría central es la práctica. En particular la práctica revolucionaria. Esa es la idea que vertebra esas 15 tesis. En la ideología alemana se produce un nuevo desplazamiento. Yo no diría que es el desplazamiento que inaugura la concepción materialista de la historia, pero es colocar la categoría de producción en el centro como una condición para el desarrollo ulterior de la concepción materialista de la historia. Pocas veces en la historia de la humanidad se ha producido en tan breve periodo de tiempo, 44, 45, 46, 1844, 1845, 1846, una concentración y una maduración tan poderosa del pensamiento. La categoría que centra esta obra es la categoría de producción, en particular de producción social, de producción de la propia sociedad, de producción de los propios individuos, de producción de las relaciones sociales, de las instituciones sociales. La humanidad no se la regala al ser humano nadie, es el producto
producto de su propia actividad. El ser humano es un ser que se produce y se reproduce a sí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, con esta idea, a diferencia de la vieja filosofía alemana, y voy a utilizar una metáfora de ese primer capítulo, esa filosofía que desciende del cielo a la tierra, lo que se hace es ascender de la tierra al cielo. No partimos aquí de lo que los hombres dicen, piensan, se representan, de sus sueños, sus aspiraciones, sus ensoñaciones. No es que no sean importantes, tú sabes que son muy importantes. ¿Qué sería de nosotros sin esos sueños y esas ensoñaciones? Pero no partimos de ahí para desde ese punto explicarnos la vida real de los seres humanos, no. El punto de partida, eso que estás llamando ahí la primera premisa, es como dicen ellos, los individuos humanos con su organización corpórea. No son sujetos abstractos, no es una idea absoluta, no es una entelequia filosófica, no es el yo pienso de Descartes, no es la sustancia spinoziana o el motor inmóvil de Aristóteles o los eidos de Platón. No, estamos partiendo de los individuos reales tal y como se manifiestan en su vida cotidiana, que tienen una organización corpórea. Esa es la primera premisa de la cual tiene que partir cualquier análisis. Marx y Engels hablan ahí a continuación de una premisa natural. Y dicen, no podemos detenernos en esto, pero por supuesto hay que considerarlas. El hombre es parte de la naturaleza, ¿cómo no vamos? Él no es lo mismo vivir a la orilla de un río que en el pico de una montaña. Y somos parte de esa naturaleza, somos, como decía el viejo Spinoza, el cuerpo pensante de esa naturaleza, el hijo humano a través de la cual la naturaleza se piensa a sí misma. Es una constatación y tenemos que partir. Y tenemos que partir de seres humanos que, a diferencia de los animales, no simplemente están ahí de manera pasiva, y si modifican la naturaleza, no me gusta ni siquiera decir transforman, lo hacen por su simple presencia. El chivo se come la hierba. No, estamos hablando de seres humanos que producen sus propias condiciones de existencia. Los seres humanos como productores de sus propias condiciones de existencia, los seres humanos como productores de su propia vida. Hay seres humanos allí donde dejamos de adaptarnos, incluso morfológicamente, a los cambios del clima y del medio, y empezamos a adaptarnos introduciendo instrumentos de trabajo, modificando los instrumentos de trabajo y convirtiéndolos en mediadores de nuestra relación con la naturaleza. Por eso Marx, posteriormente en el Capital, aprobaba, le gustaba aquella vieja definición de Benjamin Franklin, en la cual decía que el ser humano que el hombre es un ser que produce instrumentos de trabajo. No solo produce instrumentos de trabajo, pero esa es la premisa básica, la condición básica de toda existencia humana. Ellos la llaman ahí el primer acto histórico. Y yo diría que es, además del primer acto histórico, el primer acto lógico. Producir nuestra propia vida, producir nuestras relaciones sociales, producir nuestra sociedad, producir los tipos históricos de seres humanos, de hombres y mujeres, producir las instituciones sociales, producir las formas de organización económica, producir las formas de Estado. Esto, en líneas generales, significa partir del hombre que realmente actúa, aquí está la categoría de actividad, del hombre y en sus condiciones materiales de existencia, para a partir de ahí explicarnos todas las formas ideales, sean éticas, políticas, jurídicas, religiosas, mitológicas, filosóficas, que son las formas de conciencia que dimanan de determinadas condiciones materiales de existencia. Eso es lo que ellos llaman ascender del cielo a la tierra. Hacen referencia ahí, tú mencionabas, a una cuestión elemental, que es la reproducción física de los seres humanos, a través de la familia, el papel de la familia. No hay acusación más poco provechosa e infundada, acusación más infundada que decir que el marxismo relega el problema de la familia. Eso a lo largo de toda su actividad creadora, a lo largo, incluso se ve las primeras formas de organización estatal como una ampliación de la familia, en la cual se van incluyendo, según el modelo jerárquico de la familia, determinados sectores sociales, incluidos los esclavos, cuando en su momento aparecen. Y la organización social de los seres humanos. Hay una sola ciencia, la ciencia de cómo el hombre produce sus condiciones de vida. Yo diferenciaría aquí, para concluir, tres categorías. Esto me parece importante. La primera es la categoría de producción social. Producir la vida en sociedad. El ser humano es un ser social. Es lo que decía Aristóteles cuando decía un homo politicus. Eso lo traducen mal cuando dicen homo político.
hombre político, porque política aquí quiere decir otra cosa. En aquella época la polis era la ciudad-estado. Y es un ser que vive en una ciudad que es política, pero es un ser social ante todo. Y nosotros producimos la sociedad, producimos nuestros vínculos sociales, nuestros nexos sociales. En un peldaño histórico determinado, con la división del trabajo, quiero decirlo rápido, no sé si hay alguna pregunta específica sobre la división del trabajo, la producción social se cinde en dos formas fundamentales, que pudiéramos, si les interesa, hablar un poquitico más de esto, un poco más adelante. La producción material, es decir, individuos que se dedican profesionalmente a producir bienes materiales e individuos que en virtud de esa división social de trabajo se dedican a producir ideas. Piénsese en un cacique, piénsese en el mago, en el individuo que ya no se dedica a sembrar y a cosechar, sino se dedica a hacer conjuros para que llueva, o el individuo que no se dedica a cazar, sino a dibujar un toro atravesado por una lanza para facilitar que los cazadores tengan una buena caza. O sea, aparece la mayor escisión, se dice ahí, la mayor escisión que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, y digamos de hecho que uno de los grandes sueños de los comunistas es acabar con eso. Qué difícil es, pero eso es nuestro sueño. Imagínense que seres humanos condenados de por vida a producir bienes materiales y simplemente actuar como consumidores de ideas que producen otros. Y otros que le tocó la tajadita de vivir encerrado en el espíritu absoluto, en la putrefacción del espíritu absoluto y haciendo revoluciones en las ideas y en la frase. Así es. Bueno, y justamente basándonos en lo que usted nos comenta, de que, bueno, la historia de la sociedad es justamente, digamos, la historia de los individuos. Y vemos acá una cuestión que mencionan Marx y Engels en el texto, y es que, bueno, el término de la división social de trabajo es muy parecido, o es un término idéntico, como dicen acá, a la propiedad privada. Pero nos gustaría basarnos específicamente en, digamos, la división del trabajo y la aparición del Estado. Entonces tenemos aquí una primera cita. Esta plasmación de las actividades sociales, esta consolidación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una bandera ante nuestras expectativas y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que se destacan en todo el desarrollo histórico anterior. Y precisamente por virtud de esa contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el interés común en cuanto a Estado, una forma propia e independiente separada de los reales intereses particulares y colectivos, y al mismo tiempo como una comunidad ilusoria. Correcto. Ha tratado ahí varios temas. Cada uno de por sí amerita 3 o 4 programas. Primero, el tema de la división del trabajo, de la división social del trabajo. No es lo mismo división del trabajo que división social del trabajo, porque hay una división natural del trabajo. La división natural del trabajo es la que tiene lugar en correspondencia con los géneros. No, en todas las sociedades ha habido una marcada división, no estamos ni elogiándolo ni condenándolo, estamos constatándolo entre los géneros de actividad que realizan los hombres y las mujeres, aunque eso se ha ido desdibujando. Es la división entre los jóvenes y los viejos, es la división entre el ser humano enfermo y el sano, etcétera, etcétera. Es una forma de división natural del trabajo que ha existido evidentemente en todas las sociedades humanas. Una cosa es eso y otra cosa es la división social del trabajo, asociada, como tú decías, a la propiedad. No es este el lugar para hacer una explicación detallada del asunto. Un incremento de la productividad del trabajo corresponde a la producción de excedentes y corresponde a la aparición de formas de propiedad privada, asociadas a la división social del trabajo. Porque en resumidas cuentas, ¿qué cosa es la propiedad? La gente piensa que la propiedad es mi relación con un objeto. Esto es mío, esta es mi propiedad. No, la propiedad es una relación entre seres humanos en torno a los objetos. Esto no es tuyo. Una forma mejor de decir qué es la propiedad es decir esto no es tuyo que decir es mío. Porque al decir es mío estoy diciendo que no es tuyo. Es decir, en virtud de que tú y yo ocupamos un lugar diferente en el sistema de división social del trabajo, yo puedo apropiarme de determinadas cosas y tú te apropias de otras. Yo soy propietario de la tierra y a lo mejor tú no. Yo soy propietario de determinados instrumentos de trabajo y tú no. Yo soy propietario de los productos del trabajo y tú no. O somos propietarios de diferentes productos del trabajo. Hay una diferencia. Más que llamar la atención sobre el análisis concreto, muy preliminar,
que ellos mismos modificarían, que la ciencia ulterior ha ido modificando, del análisis que ellos hacen de las formas de propiedad en el primer capítulo. Yo creo que lo importante es llamar la atención en la centralidad de la idea de la propiedad. Hay hasta tendencias que quieren eliminar el discurso de la propiedad, así dicen, llamándolo ideología de la propiedad. Y nosotros debemos recordar siempre que la idea diáfana que expondrían ellos 2 años después en el manifiesto, cuando decían que si querían definir cuál era el objetivo que perseguían los comunistas, es sencillamente acabar con la propiedad privada. Y ahí se vincula de manera indisoluble la propiedad privada al desarrollo de la división del trabajo y al desarrollo de los diferentes modos de producción, como cuestión clave, como cuestión definitoria, como cuestión articulada y articuladora de una sociedad en una forma histórica determinada. Otro tema que tratas ahí es el tema de la enajenación, aunque el término no aparece directamente formulado ahí, cuando hablas de que los productos y los resultados de la actividad nuestra adquieren vida propia, comienzan a existir son producidos por nosotros y comienzan a existir con independencia de nosotros hasta convertirse en algo ajeno totalmente a nosotros que nos domina desde fuera. Quizás para ilustrar, no sé si ustedes recuerdan un cuento que se llama Aprendiz de Brujo. Los que vieron Fantasía de Walt Disney, es una obra maestra, si no la han visto, véanla. Ese no es el Disney de ahora, es de verdad. Ahí es el ratón Miguelito, que tiene que cargar agua y creo que echarla en un pozo, no recuerdo bien. Y él era vago e idea un conjuro mágico para que unas escobitas fueran las que cargaran los cubos de agua y se lo echaran y él se acuesta a dormir. Y de pronto, cuando se despierta, tenía el agua por aquí, porque las escobitas seguían echando agua y él era incapaz de encontrar un conjuro inverso que parara el trabajo. Eso es una metáfora gigantesca de una realidad cotidiana en la sociedad antagónica, en la sociedad basada en el antagonismo social y en particular en la sociedad capitalista, que es que no solo los productos de la actividad, el propio proceso de la actividad se enajena y adquiere vida propia en relación con sus propios productores. El hombre resulta incapaz de controlar las fuerzas que desata con su trabajo. Y esas fuerzas se llegan a convertir en fuerzas hostiles a él mismo que le imponen desde fuera. Una de ellas es la que tú mencionaste, que es el Estado, que aparentemente es una fuerza que está fuera de la sociedad. No cabe la menor duda que es una producción humana, no cabe la menor duda que es una creación de los propios seres humanos cuando la sociedad llega a un peldaño determinado de su desarrollo, en concreto cuando aparecen intereses irreconciliables de clase social, y sin embargo él aparenta estar por encima de la sociedad, ajeno a todos nosotros, conciliando nuestros intereses. La concepción materialista de la historia, la concepción que ellos comienzan a desarrollar ahí, comienzan a articular, comienzan a intentar sistematizar, nos ofrece una pista para un hilo de Ariadna. ¿Conocen ese mito? De Teseo perdido en el laberinto. Bueno, léanlo y van a ver allí, el hilo de Ariadna es aquello que te permite a ti alar o seguir la ruta que te va a conducir a una salida exitosa en una empresa difícil. Yo creo que ese hilo de Ariadna es esta concepción de la historia que ellos están desarrollando. Por cierto, no me resisto a dejar de decir que recordar la idea del Che de que el objetivo de los revolucionarios es acabar con la enajenación humana, liberar al hombre de su enajenación. Bueno, profe, vamos a ir a un corte. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, estamos discutiendo, estudiando el primer capítulo de La ideología alemana, un texto de Marx y de Engels, un texto que por cierto también publicó El perro y la rana recientemente, en otra edición más nueva. Entonces, vamos a un corte, estamos en la Escuela de Cuadros, ya volvemos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos trabajando este programa número 105 y estamos tratándolo acerca del título de la ideología alemana, un texto por el camarada Marx y Federico Engels. Entonces, en torno a eso, profesor, me gustaría un poco que en base a la cita de que no es la conciencia social la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, usted nos pudiera comentar acerca de eso un poco, cuál es su percepción y cómo sería la mejor manera pues de abordar el planteamiento que está aquí recogido en la ideología alemana. Entonces, y así, profe, también nos gustaría que comentara un poco sobre esa diferencia que hay entre los humanos y los animales, que los humanos son los que producen los medios indispensables para su satisfacción de necesidades. Y nos comenta Marx en el material que al producir los medios de vida se reproduce su vida material, la de los hombres. O sea, nos gustaría que usted comentara básicamente cómo interviene ese desarrollo de las fuerzas productivas, los modos de producción determinados en un periódico histórico dado, en el modo de vida donde se desenvuelven los individuos, pues. Y en eso lo que tú comentabas en la primera parte, lo referente a las relaciones de producción. Asimismo, partiendo de lo que con mi compañero Carlos comentó, nos gustaría también que abordara esa medida en que los individuos participan en la producción, que es lo que determina las condiciones de existencia. O sea, esa caracterización. ¿Sí? Esto es un genuino bombardeo, pero sobre temas realmente importantes que evidencian que ustedes estudiaron el texto. Lo primero, quizá no exista una frase más repetida, no solo de la ideología alemana, sino de todo el pensamiento de Marx, que esa que acabas de pronunciar, que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Tal vez una que aparece en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía social, donde dice, con otras palabras, pero en esencia lo mismo, que el ser social determina la conciencia social. Y se han convertido en cierta medida, a veces en un cliché. Pero cuando tú descontextualizas los fragmentos, se pierde el espíritu, el aura del fragmento, lo que quizás le dé el verdadero sentido. Y si lo sacas del contexto y si lo sacas de la obra, también. Esa idea es una idea correcta, acertada, profunda. Es casi que un punto de apoyo como aquel que pedía Arquímedes para darle la vuelta al mundo. Esa idea es un punto de apoyo para darle la vuelta a las ciencias sociales, para sentar las ciencias sociales sobre sus pies. Ahí se está llamando la atención sobre el hecho de que es el propio proceso de la vida material de los seres humanos aquel que en última instancia, y subrayo el término en última instancia, determina la conciencia de los seres humanos. No es la conciencia en general la que engendra determinadas relaciones materiales. El punto de partida, la fuente, el fundamento con respecto al cual todas las instituciones, relaciones sociales son formas, es justamente eso que ahí llaman genéricamente la vida, entendiendo por ella la vida real de los seres humanos y no la vida tal y como es pensada, imaginada, representada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay que decir con exactitud y con franqueza que de la misma forma podemos decir que la conciencia determina la vida. Poco valdríamos los seres humanos si nuestras ideas, si nuestros pensamientos, si nuestros valores éticos, si nuestras convicciones políticas, si nuestras razones científicas fueran un simple resultado pasivo de nuestras condiciones de vida. Yo creo que el mismo Marx, nada más y nada menos más, decía que las ideas cuando se apoderan de los seres humanos se convierten en fuerzas materiales. Y yo diría que se convierten en las más poderosas fuerzas materiales. Y no exageraba José Martí cuando decía, y no es poesía, simple poesía, cuando decía que trincheras de ideas pueden más que trincheras de piedra. Y no exageraba ni mentía cuando decía que un principio justo de fondo de una cueva puede más que un ejército. ¿Se trata esto de una visión idealista de la historia? No, es la comprensión de que a partir de una vida real que genera una u otra idea, una u otra visión, uno u otro principio, uno u otro valor, esos valores, cuando son asumidos por los individuos, por los colectivos y por las masas populares, se convierten en poderosísimas fuerzas. El propio Engels, son conocidas sus cartas de los años 90, a veces las llaman las cartas del materialismo histórico, insistió mucho en esto. Y decía así, si alguien piensa que Mar y yo hemos dicho otra cosa, está equivocado. Lo estoy parafraseando. Está equivocado. Lo que hemos dicho es que lo determinante
En última instancia, la expresión que él utiliza es el proceso concreto de la producción y la reproducción de la vida material de los seres humanos. La diferencia entre los... No vamos a hablar en general de la diferencia entre los seres humanos y los animales. Eso pudiera estar hablando, sí. Vamos a ver cómo eso se aborda ahí. Y ahí hay una expresión muy clara, muy diáfana, muy inteligente, muy para ser repetida y pensada, que es que dice, podemos distinguir, más o menos, dicen así, podemos distinguir a los seres humanos de los animales por su religión, por la conciencia o por lo que usted quiera. Usted puede distinguirlo porque nosotros somos los únicos que dormimos en cama, y puede distinguirlo porque nosotros somos los únicos que nos reímos en el sentido de tener humor. Nadie piense que la hiena se ríe, parece que se ríe, pero no se ríe. Puede distinguirlo por lo que tú quieras. Ahora, dicen ellos mismos comienzan objetivamente a diferenciarse de los animales cuando comienzan a producir sus condiciones de vida. Cuando comienzan a producir sus condiciones de vida. Cuando, como decía anteriormente, no son un simple resultado pasivo de las circunstancias, sino que ellos son los productores de las circunstancias. Ellos son los productores de la realidad, los transformadores de la realidad, los que crean, siendo parte de la naturaleza, crean una segunda naturaleza, una naturaleza humanizada. La cultura humana, que es la naturaleza humanizada. En eso nos diferenciamos de los animales, en que somos los productores de nuestra propia humanidad, somos los productores de nuestros medios de vida, somos los productores de nuestra realidad, somos los productores de la sociedad y de las instituciones sociales. El que no leo aquí se me olvida que decía. Profe, bueno, mientras va revisando eso yo tenía también sí, ya lo dije. Una preguntita, y es en relación a usted trabajó un texto sobre la cuestión de la historia universal y referencia a este texto en su ensayo. Concretamente hay una cita que nos parece importante para que usted profundice sobre este punto, que es, bueno, o básicamente parafraseando lo que dicen Marx y Engels, es que es fundamental que se genere una masa de la humanidad absolutamente desposeída y que el desarrollo de las fuerzas productivas se dé a nivel universal para que se creen las condiciones para la superación de la división social del trabajo, o sea, de la asociación de la sociedad de clases. Entonces, en relación a esto, a estos dos, digamos, puntos fundamentales, y en un momento de la historia, en un momento de nuestra historia, de la historia de la humanidad, en que vemos que hay una gran masa de humanidad absolutamente desposeída y que también hay un desarrollo de las fuerzas productivas a nivel universal alto, vemos que quizás podemos decir que hemos llegado a un momento en el que también, atravesado por la crisis, pueden estar dadas las condiciones para dar el salto adelante hacia una sociedad de iguales, una sociedad justa, la sociedad socialista, hacia la sociedad comunista. Entonces, si nos pudiese ayudar un poquito en relación a este tema del desarrollo de la humanidad absolutamente desposeída, el desarrollo de las fuerzas productivas hacia el comunismo. Correcto. Como preámbulo de la respuesta a esta pregunta, concluyo con la última que me formuló la estudiante y que ahora puedo leer porque me puso los espejuelos. Ella preguntaba sobre las categorías de fuerzas productivas y relaciones de producción, que a veces suenan como algo muy sabichoso y muy difícil. ¿Qué cosas son las fuerzas productivas? Las fuerzas con que contamos los seres humanos para producir y reproducir nuestra vida material y espiritual. Pueden ser fuerzas de orden material o pueden ser fuerzas de orden ideal, porque las ideas también son fuerzas productivas. Hoy día, en la sociedad contemporánea, el capitalismo ha convertido a la ciencia en la principal fuerza productiva. Y la ciencia, sin duda, es un modo de actividad espiritual, una forma de la producción espiritual y no una forma de la producción material. Así que todo aquello que el hombre ha engendrado en el curso de su desarrollo y que le permite transformar la naturaleza, ojalá que en ese proceso no la acabemos de destruir, y transformarse a sí mismo, esos son fuerzas productivas. Y las relaciones de producción, recuerda que este término aún no aparece en la ideología alemana, ahí se dice trato. Y a veces aparecen el término modo y producción separados por una palabra o por dos, pero no llegan
a cristalizar, no llega a cristalizar la categoría, no solo en términos, o sea, terminológicamente, sino conceptualmente. Las relaciones de producción son las relaciones en que entran los seres humanos en ese proceso de producción de su vida social. No son solo relaciones en el proceso de producción directo, no son solo las relaciones en las que entramos en una fábrica, no, son las relaciones de producción, distribución, cambio y consumo de la riqueza humana. Estudiar científicamente la sociedad es eso. Yo solo quiero subrayar lo siguiente, que esas son fuerzas productivas humanas y relaciones de producción humanas. Somos nosotros los que la producimos. Y la historia no es la historia de las relaciones de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. La historia es la actividad del ser humano que persigue sus fines con fuerzas productivas y estableciendo determinadas relaciones de producción. Nosotros no somos marionetas en el juego de las relaciones de producción y ellas no son las que determinan. Nuestra actividad y nuestra capacidad de transformar esa realidad tiene que ser, a mi juicio, el punto de partida, y es el punto de partida de la ideología alemana. Con respecto al tema de la historia universal, ese es un tema clave en la ideología alemana. Me parece una idea extraordinariamente interesante. Efectivamente, hace unos años un grupo de compañeros y yo escribimos un texto sobre el análisis del capitalismo contemporáneo, del imperialismo contemporáneo. En aquel momento el tema de la globalización estaba en el boom, todo el mundo hablaba de la globalización, la gente abría los ojos y preguntaba, y parecía que la globalización era un dios que había caído del cielo, y que apenas 10, 15, 20, 30 años antes no había ninguna globalización, es decir, interconexión de los destinos humanos, interconexión económica, configuración de lo que ha sido llamado un sistema mundo en el cual no puede ser comprendida ninguna de las partes si este no se considera como un todo, etcétera, etcétera. Y resulta, invitamos a los televidentes, los invitamos a ustedes a revisar este primer capítulo de la ideología alemana. A veces están olvidados cómo ellos desarrollan la idea en su forma clásica y madura, a mi juicio, de que el capitalismo ha universalizado el proceso histórico, que la historia universal no siempre existió, que la historia de la humanidad avanzó de historias locales, de pueblos con muy esporádicos o ningunos vínculos entre sí, vínculos a veces nada más a través de la guerra, a través de esporádicos intercambios comerciales y alguna que otra transculturación de dioses, etcétera, etcétera, pero que en sí mismos eran autosuficientes, vivían dentro de sí, desarrollaban sus propias culturas, su material y espiritual, su propia vida económica, su vida política, su mundo espiritual, sus religiones, y es el capitalismo. En la época de la expansión del mercado y de la formación del mercado mundial, con su política colonial, la que progresivamente, y ya desde sus albores, estamos hablando del siglo XV, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, van interconectando los destinos humanos y van convirtiendo a la historia en un proceso único, en una verdadera historia universal. Esto es importante, porque si no, no creo que podamos entender lo que hoy se llama globalización, lo que hoy se llama mundialización. Hay fragmentos incluso del manifiesto comunista que usted lo lee y parece que lo están diciendo hoy, porque Marx y Engels, los dos, en particular Marx, tenían la peculiaridad de ver en un proceso incipiente su desarrollo histórico. Y yo le diría que hay ideas allí que reflejan más y mejor la realidad del mundo contemporáneo que la propia realidad de su época. Y esta es una de ellas, que aparece desarrollada aquí en la ideología alemana y que no abandona a Marx en ningún momento y que está asociada al sistema colonial del capitalismo y que está asociada a la explotación de la mayor parte del mundo por la burguesía emergente de un conjunto de potencias europeas. Esa es la realidad. Y al exterminio en masa de pobladores, esa historia es conocida y no es necesario repetirla. ¿Cuál es la otra idea que mencionabas? La idea de que esa historia universal era una condición para la superación definitiva de la sociedad antagónica, de la sociedad basada en el antagonismo de las clases cuya forma superior es el capitalismo. Y que ello requería un alto nivel de desarrollo capitalista, que ello requería un alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Hay una frase célebre ahí que vale la pena siempre pensar en el primer capítulo de la ideología alemana, en la cual Marx y Engels escriben
que se necesita ese alto desarrollo de las fuerzas productivas, porque si no, lo único que tenemos para repartir es la miseria, y con esa repartición de la miseria volvería, traducido, me excusan, dice así en el libro, la porquería anterior. Hay quien dice, bueno, ¿y cómo entonces las revoluciones socialistas triunfantes lo han hecho en los eslabones periféricos y los eslabones débiles de la cadena imperialista? Ahí justamente lo que hacen es ignorar este principio de la universalización del proceso histórico, ignorar la idea del desarrollo desigual del capitalismo y comprender que el enfoque que hiciste es el correcto. La pregunta fue, ¿cómo fue? Fue interesante la pregunta. Bueno, no solo las respuestas pueden ser falsas, las preguntas también pueden serlo. Es una pregunta correcta. Ya me dijiste, si en las condiciones del mundo actual están creadas las condiciones para la superación del capitalismo, la construcción de una sociedad libre de todo género de explotación, a partir del desarrollo, del alto desarrollo de las fuerzas productivas existentes. No se preguntó en tal país, en tal rincón, no fue un enfoque de aldeano vanidoso, como decía José Martí. Fue el enfoque del sistema mundo, fue el enfoque de la totalidad mundial, fue el enfoque de la universalización del proceso histórico. Yo creo que hace mucho tiempo, no menos de 150 años, están creadas las condiciones para eso, las condiciones objetivas. Están creadas las condiciones objetivas para la sustitución de un modo de producción, de una forma de organización de las relaciones sociales, de una forma de producir la vida. Estoy utilizando las categorías, así mismo dicen ahí. El modo de producción es una forma de producir la vida humana que está conduciendo a la humanidad a un despeñadero. Un modo de producción senil que está violando las propias leyes de su existencia, que solo encuentra dos vías para solucionar las contradicciones, la guerra y la crisis. Un modo de descomposición, de producción parasitario. Un puñado de familias parasitan sobre el trabajo de miles de millones de individuos en descomposición. Agonizante son los términos de Lenin, que cuando se derrumbó la Unión Soviética se referían a ellos casi que burlándose. Mira cómo dice que el imperialismo era agonizante. Lo que pasa es que estamos en un mundo, se ha llamado la atención, en que ya ni siquiera existen las condiciones de que hablaba Rosa Luxemburgo cuando enarbolaba su idea de socialismo barbarie. Ya ni barbarie. Han acumulado la capacidad de destruir varias veces, incluso físicamente, a la tierra. La capacidad de destruir la civilización. ¿Qué es lo que ocurre? Que no bastan las condiciones objetivas, esas condiciones de crisis, parasitismo, descomposición, atrofia y violación de las propias leyes de su funcionamiento. El capitalismo no se muere solo, el imperialismo no se muere solo. Al capitalismo hay que matarlo, y solo puede ser matado con la organización de la voluntad revolucionaria. Es necesario lo que se ha llamado un factor subjetivo, capaz de capitalizar esas situaciones permanentes de crisis integral del sistema. Esa situación permanente de crisis integral del sistema. De ahí que el trabajo que ustedes realizan, el trabajo encaminado a desarrollar la conciencia y la teoría revolucionaria, el lema de la escuela, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria. La forma original en el quehacer es, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Sea tan necesario, tan pertinente, porque yo tengo que citar a Martí, grande entre grandes, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganemos la pensamiento. Y ese pensamiento, ese sembrar ideas, ese generar conciencia, es realmente la principal tarea que tenemos por delante. En ella nos va la vida, nos va la revolución, nos va el socialismo. Si el socialismo es inevitable, si el comunismo es inevitable, esa sería una pregunta mal planteada. Hacerlo o no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y de la posibilidad de que nos organicemos para desmontarlo.
Eso es a lo que se refieren ellos cuando tratan este tema y cuando hablan de que a la palestra histórica, desde hace ya más de 2 siglos, en forma madura, porque su historia es muy anterior, ha emergido una clase social totalmente desposeída. Y al igual de lo principal, que son los medios de producción. Decían ellos ahí, la ideología alemana, que los individuos son lo que producen y la forma en que lo producen. Imagínense seres totalmente desposeídos de medios de producción. Sí, porque viene alguno y te dice que en Japón tienen 3 carros, que son los obreros, los trabajadores, que como dicen en manifiesto, nada más tienen para perder sus cadenas y que no cuentan siquiera con los medios necesarios para producir y reproducir su vida, y se ven obligados a hacerlo vendiendo lo más valioso que tienen, que es su fuerza de trabajo, convirtiendo su fuerza de trabajo en una simple mercancía, degradando la fuerza de trabajo, eso que nos distingue de los animales, a la condición de mercancía. Es decir, está en nuestras manos transformar de raíz esa situación, porque las condiciones objetivas están creadas hace más de 150 años. Profe, una pregunta muy rapidita, creo que nos queda poquito tiempo. Está hablando de la cuestión de historia universal, la globalización como antesala necesaria para el comunismo, y también Lenin mencionaba que Lenin y la cuestión del el tema del eslabón más débil, ¿no? Lenin, que menciona que el imperialismo es la antesala del socialismo. Ahora, la pregunta que yo tengo en este contexto latinoamericano y en Venezuela, donde se está impulsando la integración latinoamericana, es que hay una perspectiva que podríamos decir que es idealista, que es la integración puramente cultural, no económica, en relación al proyecto de integración. Por ejemplo, decir que Telesur es la herramienta para la integración, aunque Telesur o otras herramientas pueden ser importantes, pero es fundamental comprender el aspecto económico de la integración en un proyecto político hacia el socialismo, ¿no? Entonces, si nos pudiese tocar allí brevemente este tema, el tema del idealismo en relación a los proyectos de integración, que sería, digamos, el hermano de aquel idealismo del siglo XIX, y una perspectiva filosóficamente materialista sobre un proyecto de integración, también comprendiendo que ya estamos en un lugar, en un planeta que está económicamente integrado por el capitalismo. Yo creo que la integración es un ideal para nuestros pueblos, no un ideal abstracto, no es resultado de una elucubración, sino un ideal que ha madurado como una necesidad en el proceso histórico. O nos unimos o perecemos. Ahora, no es un ideal que nosotros le impongamos al mundo. Así hablan ellos permanentemente ahí en el manifiesto, que el ideal comunista no es un ideal que surge en nuestras cabezas para imponérselo al mundo, sino es una necesidad que va madurando en el proceso histórico y que cuando se apropia de los seres humanos se convierte en algo que es capaz de articular sus esfuerzos en pos de su realización. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que ir avanzando en múltiples planos. Comparto la idea de que esa integración ha de ser integral, valga la palabra, no es casual, la raíz común. Que esa integración ha de abarcar elementos, la economía, pensarnos como una misma economía y realizar nuestra vida económica como una sola, integrarnos políticamente. Recuerdo al compañero Fidel decir que por esa unidad latinoamericana estábamos dispuestos a sacrificar nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno. Eso para un pueblo como el cubano, que un patriotismo tan raigal, suena fuerte. Y sin embargo, que no quepa duda que en aras de esa integración estamos dispuestos a hacerlo. Una integración también cultural, que es lo que ocurre, que en cada momento histórico vamos dando los pasos que ese momento histórico ofrece y permite. Yo creo que la consigna debe ser múltiple y desde cada ángulo no me parece incorrecto que se resalte aquello que están haciendo los compañeros sin perder de vista la totalidad. Muchas gracias. Okay. Bueno, sí, nosotros para finalizarnos queremos leer algunas líneas
y que nos incluimos en eso que acabas de decir, y dice: para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse a la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de las cosas actual. Por tanto, el proletariado solo puede existir en un plano histórico mundial, lo mismo que el comunismo. Su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórica universal. Con esto le doy la palabra a Carlos. Bueno, sí, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa ahí con esa frase, pero que ciertamente hacemos el llamado a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, que sigan avanzando pues en el debate político ideológico, en la construcción cotidiana por la toma del poder y en la organización pues en todos los ámbitos, para que de esta forma podamos concretar nosotros la destrucción del capitalismo. Entonces, si nos quieren contactar, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com, y si quieren acceder a los programas, pueden descargar tanto los programas en audiovisual como el material escrito a través de la página web katiatv.org. Además de esto, bueno, nos despedimos con nuestro grito: hasta la victoria siempre, venceremos. Muchas gracias, camarada. No, gracias a usted. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, usuarios y usuarias del programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando un texto en base al escrito del camarada Carlos Mari Federico Engels. Este será nuestro programa número 105 y el texto es la ideología alemana, el primer capítulo, la ideología alemana. Este fue un texto que fue escrito en 1846 en Bruselas por parte de estos dos compañeros, Carlos Mari Federico Engels. Entonces, bueno, para el debatir este interesantísimo tema está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, la compañera Gabriela Gaterol, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Rubén Sardoya, que va a estar haciendo una introducción y nos va a estar guiando pues en el debate de este importante tema. Le damos entonces el derecho de palabra al profesor para que... Sí, buenas tardes y ante todo un agradecimiento a los compañeros, camaradas de la Escuela de Cuadros por esta invitación. Un agradecimiento y una felicitación por el trabajo que están realizando. Es realmente audaz, por no decir temerario, lanzarse por la televisión al gran público con temáticas de orden teórico fundamentales como esta, para las cuales se requiere mesura, calma, concentración, atención. La selección de la ideología alemana no puede ser más, no puede haber dado mejor en el blanco. No estamos hablando de un texto cualquiera en el desarrollo del pensamiento marxista, estamos hablando de un texto clave y fundacional. Lo primero sobre lo cual quisiera llamar la atención es que una actividad como esta debe fijar ante todo una idea, la idea de que el pensamiento marxista no es algo estático, no es algo dado de una vez por todas, sino hay un proceso de formación a partir de un origen que poco tenía que ver con la desembocadura. La fuente de ese río poco tenía que ver con la desembocadura. Piénsese, por ejemplo, en un Karl Marx escribiendo su tesis de doctorado sobre la contraposición de las concepciones materialistas de Demócrito y Epicuro. Y es conocida la visita, Engels deja constancia de eso, la visita que le realiza Engels, interesado en publicar en la revista que Marx coordinaba, y cuando Marx le pregunta los temas de su interés, Engels le habla de la economía, de la situación de la clase obrera, y Marx, encerrado en su burbuja filosófica, le dice que esos temas no son de interés para esa revista,
y para él. Valga eso, porque no vamos a poder entender lo que es el marxismo si pensamos que sacando una cita, 3 renglones de cualquiera de sus textos, podemos en primer lugar rebatir a alguien o recomendar una acción práctica concreta, digamos, en un proceso revolucionario. Ayer casualmente conversaba con algunos compañeros y me preguntaron por el famoso escrito de Marx sobre Bolívar, que era concluido. El que le eche una mirada se dará cuenta que no hay todavía una organicidad en la secuencia de las temáticas. 1846, Marx nace en el 17 y Engels, si mi memoria no me traiciona, en el 20 o en el 21, revisen eso por ahí para que no haya equivocaciones. Es un par de jóvenes, de muchachos que vienen de una escuela hegeliana, de lo que ahí mismo se llama la descomposición del espíritu absoluto hegeliano, la putrefacción del espíritu absoluto hegeliano después de la muerte de Hegel. Ellos dicen que toda una horda de tenderos filosóficos se tira de cabeza sobre la obra de Hegel, cada uno sacándole una categoría y tirándosela al otro por la cara, discutiendo, vulgarizando la obra del maestro y creyendo que con eso estaban haciendo una revolución más importante que la francesa. Una revolución ante la cual la francesa era un juego de chicos, discutiendo ideas, sin rozar ni siquiera de lejos la realidad, sin tocar, sin preguntarse siquiera cómo entroncan esas ideas con la realidad. Metido. Y parecería que si Marx habla algo erróneo, entonces hay que dejar de ser marxista. Se seguía a pie de la letra, y con eso lo que se hacía era traicionar el espíritu. Y yo recuerdo perfectamente a Lenin decir que si se quería ser fiel al espíritu de Marx, no había que seguir al pie de la propia letra, y me excusan la repetición de la palabra letra. Marx, por miles de razones, pudo haber tenido un enfoque inadecuado, incompleto de Bolívar y de su acción emancipadora, y sin embargo eso no resta en nada la solidez de su concepción de la historia, de su concepción del capitalismo, de su concepción de la lucha revolucionaria considerada como un todo. Este es el caso también de un texto como el de la ideología alemana, que como tú decías, escrito entre el 45 y el 46, es un manuscrito. Años después, Marx diría que con ese texto ellos lo que estaban haciendo era saldar cuentas con su conciencia filosófica anterior. Parece que hubo la idea de publicarlo, hubo determinadas dificultades y no lo llegaron a publicar. Ahora, eso no es un texto terminado para publicar. Es evidente que ellos renunciaron a publicarlo antes de que el texto estuviera